Porque, porque en las siguientes sesiones lo que vamos a tener es una presentación de cada uno de los elementos que integran el lienzo Canvas, el modelo Canvas, ¿ok? Y después de estos 10, 15 minutos que me vaya a tomar esto, lo que me gustaría es absolver dudas, ¿cierto? Y pueden haber dos tipos de dudas. La duda sobre el modelo mismo, ¿cierto? Que lo vamos a absolver, o modelos del proyecto en sí, cronogramas, entregas. Y para todas esas cosas, el equipo de UPAL nos está escuchando y les va a poder contestar mediante los correos, ¿ok? Mediante el correo personal, o si no pueden ir a la misma página, ¿ok? Si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, podemos alzar la mano o si no, tomar el micro y encantadísimos poder absolver dudas, ¿ok? Entonces, siendo casi ya las 6:08, arrancamos con el lienzo Canvas. Primeramente, ¿se han puesto a pensar ustedes qué tan complicado puede ser elaborar un proyecto? Sí, ¿Es complicado o no es complicado? sí es complicado. Es complicado. Bueno, al comienzo sí. Al comienzo es papayita, porque al comienzo todo inicia con una idea, ¿no? Y dice, ay, y si esto lo llevo a cabo, entonces ese llevar a cabo previamente se llama un proyecto, ¿no? Y en el proyecto hay un montón de información, ¿no? Información de mercado, información financiera, información logística. ¿Tienen alguna idea de cuán voluminoso puede ser un proyecto en cuanto a entrega, en cuanto a documentación? ¿Serán de 20 páginas, 30 páginas, 40 páginas, 120 páginas, 1200 páginas? ¿Qué cosa creen ustedes? ¿Será voluminoso o no será voluminoso? Creo que sí será Bueno. voluminoso, pero no sabría exactamente cuántas páginas podrían ser. Claro. Mucho va a depender probablemente de qué tan grande sea el proyecto, porque hay proyectos grandotes y hay proyectos chiquitos. Ustedes, nosotros lo que estamos haciendo aquí es un proyecto chico, ¿cierto? Hay proyectos que demandan mucho tiempo de elaborar y la entrega de toda la documentación es muy trabajoso, ¿no? Pues hay mucha documentación. Pero alguna vez voy a, alguna vez, este caballero, no sé si lo llegan a ver, están viendo la foto de Alexander Osterwalder, ¿llegan a ver bien? Sí se puede ver. Sí, sí se Sí puede se puede observar. ver. Sí, profesor. Sí, profesor. Este jovencito, no, porque es jovencito, si lo comparo conmigo, es bastante más joven que yo, hizo una propuesta para su trabajo de tesis. Y lo que hizo fue el Business Model Canvas. Y lo que él diseñó, lo que él creó, fue una plantilla, es decir, una foto, digamos así, que le iba a ayudar como gestor estratégico. Entonces, él crea esta plantilla para poder plasmar un modelo de negocio que pueda existir o uno nuevo. Entonces, en un solo documento, y ya no en un expediente de 50, 150, pues, o 500 páginas, pueden ver cuál es el modelo de negocio. De hecho, su propuesta fue muy bien recibida por la comunidad académica y se ha extendido por todo el mundo. Y para muchos,
que trabajamos en proyectos, esto es una herramienta muy útil y muy visual, ¿no? Porque uno puede ver ahí muy fácilmente, uno puede ver de qué se trata el negocio. Y justamente eso es lo que propone Osterwalder, ¿no? En esta plantilla vemos qué cosa es lo que le quieres vender, cuál es la propuesta de valor, ¿cierto? Menciona quiénes son los clientes, menciona, por ejemplo, cuáles son los canales de venta, cuál es la relación que vas a tener con el cliente, te menciona cuáles son las actividades previas que tienes que hacer, cuáles son los recursos, cuáles son tus socios claves, o sea, de quién necesitas, o sea, con quién necesitas asociarte, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, lo vamos a ver ahora someramente, te dice cuánto te va a costar, o sea, cuál es la estructura de costo necesaria y cuáles son tus ingresos. Entonces, de un solo vistazo, logras entender el modelo de negocio. Fíjense ustedes, ¿y cómo se puede presentar esto? Se puede presentar de diversas maneras, ¿no? Lo puedo hacer en la pizarra, o sea, pongo un papelógrafo pues, en la sala de mi casa, si que mi mamá no me cuelga, ¿cierto? O si no en mi cuarto, pongo los 9 elementos y con los post-its comienzo a crear, ¿cierto? Comienzo a crear y comienzo a contestarme las preguntas. ¿Qué voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo? ¿Qué necesito? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a ganar? Finalmente, yo sé que en esa diferencia de cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar, voy a saber si es que tengo o no tengo un margen, si tengo o no tengo un beneficio. Entonces, ahí es donde yo comienzo a desarrollar ideas, ¿no? Y voy nutriendo. Y poco a poco, esta plantilla se nos va llenando de más elementos. Con eso dejamos de lado el tema que todo tiene que ser rígido, no. Un proyecto es muy flexible. Es flexible porque todavía no se ha llevado a cabo. Es flexible porque todavía puedes crear, porque puedes cambiar de segmento de cliente, porque puedes cambiar tu producto. Entonces, cuando yo hago un proyecto, es una aproximación de la realidad. Aquí es donde tengo opciones a hacer cambios que podrían generarme mayores ingresos. En la vida real, ya los cambios se pueden dar, pero ya son onerosos, es decir, nos cuestan. En un proyecto todavía la cosa va mucho más light. Veamos, para hacerla puntual y cortita, cuáles son, y muy someramente, cuáles son esos 9 elementos. ¿Ok? ¿Y cuáles son las preguntas que tendría yo que pues, hacerme? Cosa que en las próximas 9 sesiones que tengan, le van a contestar una por una pues, esas preguntas. Sin embargo, si que tienen alguna duda, como comenté, por favor, con toda confianza, me las comenta. Primeramente, ¿qué es la propuesta de valor? ¿Alguien ha leído algo sobre propuestas de valor? De hecho, es un tema que yo les voy a comentar un poquito más a profundidad el día miércoles. Pero, ¿qué es la propuesta de valor? Es nuestra idea de Lo que te negocio. diferencia de otras marcas. Es nuestra idea de negocio. Y luego, perdón, Fátima levantó la mano, perdón. Buenas tardes. Para Hola. mí la propuesta de valor básicamente es qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer a nuestro cliente
al momento de plantear nuestra idea, digamos, del producto o el servicio que vamos a brindar. Es básicamente qué es lo que le vamos a dar al cliente, qué es lo que vamos a ofrecer al público. Y también en ese aspecto creo que se considera qué es lo que hace que nuestro servicio o nuestro producto se diferencie del resto. muy bien, Fátima. Mm, Y bastante acertado. Dairo, cuéntanos, para ti, ¿qué cosa es la propuesta de valor? Sí, para mí la propuesta de valor es lo que hace único a un proyecto, lo cual lo diferencia de otras marcas o empresas que ya existen en el mercado y le ofrece un valor agregado a sus clientes para que puedan optar por ese proyecto en lugar de otras que ofrecen lo mismo, pero en nuestro proyecto o el proyecto que tengamos es mucho mejor o tiene un valor adicional que ayuda más a los clientes. Ok, me gustó la palabrita valor agregado, ¿no? Macanudo. Lo voy a apuntar acá, si mi lapicero me deja. Agregado. No quiere el lapicero, pero... Muchísimas gracias, Dairo. Estrella, y para ti, ¿qué cosa es una propuesta de valor? Sí, bueno, yo la verdad tengo la misma postura que mis demás compañeros, pero solo quería agregar que en este caso la propuesta de valor nosotros la podemos obtener mediante una debida anticipada lluvia de ideas en las cuales nosotros vamos a plasmar las ideas iniciales del proyecto que tengamos. Y en este caso la propuesta de valor es la que nosotros ya consideramos que es la oficial, por así decirlo, o la más apropiada y básicamente es la que vamos a venir trabajando en todo el proyecto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero quemar mi película, pues no quiero darle un spoiler de lo que les voy a comentar pues, el día miércoles, pero están bastante acertados. Una propuesta de valor es básicamente lo que nosotros le ofrecemos al cliente, pero como han dicho ahorita, pero previamente yo tengo que saber qué cosa es lo que quieren. Entonces, acá la idea muy importante, es súper importante esto, es que no es que yo le voy a vender algo que a mí me provoca vender, o no voy a ofrecer algo que a mí me provoca ofrecer. Voy a vender algo que el cliente necesita. Y mi propuesta de valor es la que este cliente, este segmento de cliente, desea. Por lo tanto, es, es mi promesa de, ¿ok? Entonces, en eso ya vayan pensando que si es que la idea es lo que realmente quiere el mercado, porque tú no eres el mercado, tú, tú ayudas al mercado, ¿no? Veamos. Entonces, ¿qué cosa es lo que espera el cliente de nuestro producto y o servicio? Porque también pueden ser servicios, ¿cierto? ¿Qué problema le estoy solucionando a mi cliente? Por ejemplo, en tiempo de COVID, en tiempo de pandemia, ¿cuál es una de las industrias que más se ha dinamizado? Que antes veíamos muy poco, pero ahora vemos bastante. ¿Qué cosa han visto que ha dinamizado el comercio? Porque recordarán que el año pasado tuvimos 3 meses donde nadie podía salir a la calle. Solamente podían salir a la calle ciertos servicios. ¿Quiénes eran? Los servicios online. Los servicios online, ¿cierto? Es decir, el canal de distribución, ¿cierto? Varió, ¿ok? Y díganme, ustedes cuando ¿compran en físico o compran online? ¿O llaman a un motorizado? No sé cómo es en la mayoría de los departamentos, pero en Lima hay una cantidad de motos impresionante y básicamente son de despachadores. ¿Por qué? Porque los despachadores en moto le solucionaron a la vida a un montón de gente que no podía salir a comprar o porque no podía o porque no quería por miedo pues, a contagiarse.
Entonces, ahí hubo una propuesta de valor. Ahí empresas como Globo, como Rappi, han crecido muchísimo, ¿cierto? Porque le están solucionando un problema. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es un servicio, ¿no? Otro punto que van a ver, y me parece que este punto es el que van a ver mañana con Rodolfo Kremer, es la relación con los clientes. La relación con los clientes, ¿qué cosa desarrolla? Es cómo me voy a acercar a mis clientes, cómo me voy a relacionar con mis clientes. Recuerden que el corazoncito que he puesto aquí no es pura coincidencia. Debe haber una relación así, amor a amor con el cliente, ¿cierto? Porque si no lo pierdo. Entonces, ¿cómo puedo llegar más rápido a él? ¿No? Los canales de distribución, en antes el compañero respondió muy bien de que las ventas online ayudaron a muchísimas empresas a poder recuperarse en algo del tema de la pandemia. Pero solamente hay dos canales, pues vamos a observar de que hay muchísimos más canales. No solamente es el canal online, el canal presencial, puede ser un canal mixto, y hay muchas formas de vender. Aquí debemos de preguntarnos, ¿cuál es el mejor canal? ¿Cuál es el canal más adecuado para mi negocio? Recordando de que no todos los negocios son iguales. Recordando que, si bien es cierto, somos muchos de imitar a los líderes, tengo que darnos cuenta si es que compartimos a los mismos clientes, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que ver por dónde es que tengo que llegar, por dónde me relaciono, y el otro que es súper importante, pero como vendieron mis productos, ¿cierto? El segmento de clientes. ¿Alguien sabe qué cosa significa segmento de cliente? ¿Y por qué es importante identificar cuál es nuestro segmento? Están participando muy bien, ¿ah? Es Han sido el súper... mercado al que vamos a abarcar, o sea, el grupo de personas al cual le vamos a ofrecer nuestro producto o nuestra propuesta de valor. Ya, muy bien. Y pregunta, ¿y no podría ser a todo el mercado? ¿Qué cosa dice Rosalinda, por ejemplo, que está con la mano levantada? ¿No podríamos ir a Sí, todo el mercado? sí se puede, pero tendría que considerar que ya no sería un microproyecto, sino sería un macroproyecto. Y, Ah, muy y en ese bien. caso ya el segmento de clientes, o mejor dicho, la dirección de clientes sería por así decirlo, tendría una amplitud mucho mayor. Claro, muy bien. Claro. Angie, ¿tú qué cosa comentas? Sí, yo creo que para poder generar una buena propuesta de valor, para quizás delimitar bien los beneficios que van a brindar el producto o servicio que se vaya a ofrecer, es importante identificar lo que es el sector poblacional, a dónde va a ir dirigido, ¿no? Justamente esto, lo que nosotros vamos a proponer. Y de esta manera, ¿no? Primeramente, tener quizás bien pensado, ¿no? O sea, a dónde se va a dirigir específicamente nuestro proyecto. Y ya a medida de eso que de repente ya tenga viabilidad o tenga un alcance, ¿no? De parte de la población, ya se pueden ir abarcando quizás más sectores. Muy bien. Más segmentos para seguir hablando así, ¿cómo se llama? Con propiedad, por decirlo así. Marielie también quería comentar. Sí, buenas tardes. Me Hola. llamo Merali. Merali, no Ah, Marieli. Merali, perdón, discúlpame. Merali. Ok, sí. Cuando hablamos sobre segmentos que
lo único que presenté fue en marketing generado o marketing segmento o marketing de nicho, ¿no? Pero mínimamente cuando estamos con esto de segmento de clientes hay que hacer un estudio de mercado exhaustivo y a la vez eso, estudiar a nuestros clientes con relación a nuestro producto o servicio, ¿no? Ver cuáles son sus comportamientos, sus preferencias, siempre en relación al producto, o cuál es el rango de edad que prefiere nuestro producto o servicio. En eso va a direccionar el segmento de clientes, ¿no? Muy bien, muy bien. Dairo, también estás con la mano levantada. Sí, bueno, los segmentos de clientes son los clientes a quienes ayudamos a solucionar algún problema o necesidad. Es decir, tienen una necesidad en común que los relaciona y vamos a solucionarlo y satisfacer esa necesidad a través de un producto y o servicio y así también a través de un estudio de mercado anticipar su respuesta ante la venta de nuestro producto y o servicio que podríamos difundir dentro de la población. Bueno, Muy bien. dentro de ese sector de mercado. Han estado haciendo su tarea. Muy bien. Los felicito. De hecho, que tienen todos razón. Es muy probable que en este proyecto tengamos un segmento de mercado muy pequeño a lo que vamos a llamar nicho de mercado, ¿cierto? Pero ninguna empresa creció siendo grande. Por lo tanto, con el tiempo, esos nichos se van ampliando y comienzan a ser segmentos de mercado. Por ahí también hicieron una aclaración interesante, que puede ser por edades o por género, ¿cierto? Entonces, o por región, ¿cierto? Entonces, eso poco a poco va creciendo, ¿no? El caso de Cola Real, por ejemplo, ¿cierto? Cola Real empezó en el sur del país. Probablemente es un nicho de mercado que luego pasó a ser un segmento de mercado y luego ahorita y está por todo el Perú y también el mundo. Entonces, eso produce puede que vaya creciendo cada vez más Cola Real, ¿no? Veamos los otros cuadrantes para tener tiempo para las preguntas. Bueno, el segmento de clientes, quiénes son tus clientes, qué cosa es lo que quieren, qué los caracteriza. Y por el otro lado, o sea, ya no a quién, sino el cómo, ¿quiénes serán mis socios claves? ¿Quiénes son los socios claves? Son todos aquellos que me van a contribuir, ¿cierto? Con mis insumos, por ejemplo, los proveedores, ¿no? ¿Cuáles son los proveedores más importantes? Porque yo puedo tener muchos proveedores, pero algunos probablemente sean muy, o sea, claves para el éxito de mi negocio, ¿ok? Si yo voy a producir cerveza, aquel que me vende el lúpulo es un socio clave, ¿no? Porque la cerveza tiene un saborcito y entonces no se lo puedo estar cambiando. Por lo tanto, si es que yo no puedo proveer los insumos, tengo que proveérmelos de un proveedor y no irlos cambiando, ¿no? Porque el sabor me cambia, ¿no? Un proveedor clave puede ser, dependiendo del negocio, también la agencia de marketing, ¿no? O sea, cómo llego a mis clientes. La publicidad es un medio pues importantísimo también, ¿no? El transporte puede ser también un proveedor clave, dependiendo el giro de nuestros negocios, ¿no? Si van a ser productos lácteos, evidentemente el insumo es muy importante. Ahí tienes socios claves, ¿no? Cuando los proveedores son abundantes, puedes intercambiar fácilmente, pero cuando son poquitos o tienen
un bien diferenciado, ahí tienes pues un socio clave, que tienes que darle mucha atención. Las actividades claves también van a ser importantes tener en cuenta. ¿Cuál es el proceso de producción que yo voy a tener? ¿Cierto? Que es concatenado. ¿Y cuáles son las actividades que yo voy a llevar a cabo? ¿No? Los recursos claves ya son los insumos. Ya no es quién me lo va a vender, sino qué cosa es lo que me va a vender, ¿no? Parecen igual, parecen idénticas, pero no son idénticas. Hay que tener ahí muchísimo cuidado. Y luego vienen dos aspectos que son fundamentales. Todas estas cositas, todas estas actividades claves, los recursos, los socios, que yo voy a tener en mente, ¿cierto? No van a ser gratuitos. Me van a vender sus productos y o servicios. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es hacer una estructura de costos. ¿Ok? Determinar cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, determinar mi punto de equilibrio, por ejemplo, ¿no? Determinar mi costo de oportunidad, probablemente, porque es la única forma de decir que para producir un lapicero o una caja o una chompa o una torta, ¿cierto? Requiero de tantas unidades monetarias. Si es que yo me equivoco en el costeo, voy a tener un problema muy serio, ¿no? Ahí es donde no te puedes equivocar. Tienes que tener tus cosas clarísimos. ¿Y qué pasa cuando tienes ya tus costos clarísimos? Después de eso, ¿qué cosa viene? ¿Qué viene después de tener clarísimo cuáles son tus costos? ¿Cómo vas a obtener los ingresos? ¡Ay, muy bien! El financiamiento, ¿cierto? ¿Cómo me voy a financiar? ¿Le pico a mi papá? ¿Le pico a un amigo? Bueno, tu papá y tu amigo no te van a dar el dinero, ¿cierto? Entonces tienes que buscar de dónde financiarte. La vida real es un banco. Bueno, si es una empresa pequeñita, probablemente sí puedas tener un financiamiento desde amigos. Pero si tú quieres hacer un proyecto, busca cuánto te cuesta el financiamiento, porque ese es un costo que también lo tienes que incluir. ¿Ok? El financiamiento del banco, el capital de trabajo que tú necesites. Luego de eso, vamos a poner aquí el titulito, costos fijos. Luego de eso viene la estructura de ingresos. Es la parte que más nos gusta, ¿cierto? Ahí, ¿y cómo va a estar ingresando el dinero? Por ventas, mi proyección de ventas. El otro día estaba viendo un proyecto, y bueno, la persona que se lo veía a mi hija, le decía, oye, pero yo veo que tu proyecto que estás haciendo, eh, cada vez los ingresos son mayores. Y dice, sí, pues, porque vamos a vender más, y como se va a vender más, voy a tener más ingresos. Le digo, oye, eso es muy bueno, enhorabuena. Pero, ¿y qué pasa con tus ingresos? Cuando vendes más, hay un costo variable que se tiene que estar incrementando. No lo puedes mantener fijo, pues, ¿no? Entonces, cuando yo veo la estructura de costos en la filmina anterior, tengo que determinar cuáles son los costos que van creciendo. Ahorita, la estructura de los ingresos, yo veo cómo mis ventas pueden ir incrementándose, ¿no?
Y luego viene algo que es súper interesante, que es la comparación, ¿cierto? ¿Para qué yo tendría que comparar mis ingresos con los costos? ¿Para qué comparo mis ingresos con mis costos? ¿Cuál será el propósito? Por favor, a ver quién está con la mano levantada. Por ahí veo a Angie y a Dairo y a Meralí. ¿Está bien dicho ahora, Meralí? ¿Así es? Sí. Ah, ya, qué bacán. Bueno, esto nos sirve de comparar los ingresos con los costos, nos ayuda a predecir al momento de hacer nuestro prototipo o comenzar nuestra startup, nos ayuda a ver si es viable, si es sostenible económicamente el proyecto. Y para ver si nos quedamos sin financiamiento, qué podríamos hacer, qué otros métodos podríamos utilizar. Muy bien. Meralí, complementa a Dairo, por favor. Bueno, sí, en sí la estructura de costos, ya tanto variables como fijos, bueno, los variables más dependen de cuánto va a ser la cantidad de nuestro producto, cuántas veces son, N veces, ya. Y esto sí, más los costos fijos, esta cantidad, esta suma debe darnos igual a los ingresos que vamos a tener para alcanzar ese punto de equilibrio. Justamente se quiere ver la estructura de costos, la estructura de ingresos, para ver si podemos alcanzar ese punto de equilibrio, ¿no? O cuándo vamos a estar menos o cuándo vamos a estar más de eso. Y ahí, si estamos más del punto de equilibrio, ahí vamos a ver qué utilidad vamos a tener, ¿no? Muy bien, muy bien. Justamente es eso, ¿cierto? Cuando yo tengo mis ingresos y tengo mis costos, ya puedo inferir si es que tengo o no tengo utilidades, ¿cierto? Si mis ingresos son mayores que mis costos, todos felices y contentos. Si mis costos son mayores que mis ingresos, el proyecto lindo, pero no va a ser rentable. Ahora, pregunta, ¿podríamos esperar que los primeros meses tengamos pérdida? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Sí, efectivamente. Digo esto porque pues, a veces es frustrante, ¿no? Dice, ay, pero ¿cuándo voy a comenzar a ganar? No, dependiendo del proyecto. Pues hay proyectos en la vida real que comienzan a ganar a partir del tercer, cuarto, quinto año. Son los megaproyectos, ¿cierto? Esos proyectos probablemente van a comenzar a ganar en la tercera, cuarta, quinta semana. No sé qué cosas van a producir todavía. Pero tenemos que estar conscientes que no se gana desde el primer día, ¿ok? Solamente en la televisión, en las películas hollywoodenses pues es donde uno gana el primer día. En la vida real, no. Y probablemente ustedes sepan, porque probablemente varios de ustedes son hijos de emprendedores y que le han visto sufrir y que han visto de que hay épocas altas y también hay épocas bajas, ¿cierto? Como decía el sueño de José en la Biblia, ¿no? Las vacas gordas y las vacas flacas. Ese es el tema cíclico que tiene la economía. Es por eso que cuando hacemos la estructura de ingresos, se trabaja con flujos de caja se llama, en donde mes a mes uno va poniendo el total de los ingresos y el total de los costos, y con eso se determina si que tienes superávit o si tienes déficit. Si tienes déficit, pues tendrás que pedir dinero prestado para cubrir ese déficit, ¿no? ¿Cierto? Hasta que ya comencemos a tener ingresos. ¿Ok? Esto es, me pasó un poquito más de los 15 minutos que iba a hacerlo, pero esto es el Canvas. Esta es esta plantilla que ustedes están trabajando y por sus respuestas intuyo de que han leído previamente, lo cual
se los agradecemos, porque tenemos que indagar. Si nosotros queremos hacer un proyecto, si nosotros queremos prototipar, tengo que estar viendo qué pasa en el entorno. ¿Ok? ¿Qué pasa en el entorno? Cosa que nos podemos conectar con el entorno, o sea, experimentamos viendo qué pasa en ese entorno, luego nos conectamos con la realidad, nos conectamos en qué posición, indagamos información, investigación, otros casos, otros proyectos, y luego hacemos un prototipado. Y un proyecto es un prototipado. Es un formato que estamos presentando para llevarlo a cabo, ¿no? Ese es el modelo de Canvas. Esa es la foto que nos presenta Osterwalder, Alexander Osterwalder, ¿no? Hay muchísimas otras variedades de lienzos. Este es el que hemos pues, escogido nada más que para el proyecto. Ahora sí, tenemos como unos 20 minutos como para poder escuchar preguntas para los que se han integrado recién. Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas sobre los proyectos y también el modelo se los puedo pues, absolver hoy día, o también lo podemos absolver según las distintas fases que vayamos a ver desde del martes hasta el próximo viernes, ¿cierto? Y la pregunta sobre el proyecto, por favor, escríbanle a, ¿cómo se llama? UPAL, que co-crea, y cualquier duda se lo van a contestar por internet, o por correo, perdón, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos. Ahí nos han puesto en el chat que cualquier duda, por favor, se escribe a cocrea@upal.edu.p. Cualquier duda sobre el proyecto, alguna duda de tipo de calendarios, ¿no? ¿Ok? Ahí me escriben. Más bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy día? Sobre el modelo. Le quiero agradecer a los 5 o 6 participantes que me han colaborado bastante en clase. Sí, Rosario, cuéntanos, por favor. Profesor, disculpe, yo tengo una duda. Cuéntanos. Respecto a la estructura de ingresos, y si mi proyecto es gratuito y no me genera ingresos, ¿no habría problema? Ahí vas a tener un problemita. ¿Qué cosa pasa si es que tú trabajas gratis? Tú vas a generar gastos, ¿cierto? O sea, si tú das un servicio o si tú le das algo, eso genera gastos. El tema es, ¿y cómo cubres esos gastos? ¿Cómo cubres esos costos? Entonces los proyectos tienen que ser sostenibles, ¿no? O sea, que te generen suficientes ingresos como para poder cubrir tus gastos. Porque si no, ¿quién te paga por los insumos o por los colaboradores que vayan a trabajar contigo, o si no en la distribución? Ah, ok, profesor, muchas gracias. No, por nada. Por ahí tengo una mano alzada, me parece que es de... Ay, se me escapó la mano. No, profesor, era mío. Ah, el tuyo, sí. ¿Qué cosa estás pensando tú, por ejemplo? ¿Es un servicio, es un producto? Es un servicio. Ah, es un servicio, ya. Pero ojo, por más que tú vayas a hacer un servicio gratuito, ¿cierto? Eso tiene un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es cuánto podrías estar generando si es que no estás haciendo ese
servicio, ¿no? Porque tú te tienes que capacitar, porque tú te tienes que movilizar, porque tú tienes que tener una página web, digamos, y todos esos son costos. ¿Quién te va a cubrir esos costos? ¿No? Sí, profesor. Ahora voy a pensar más sobre eso. No, mira, el reto es bonito porque uno dice, entonces puedo hacer por acá o puedo, pues, o puedo tener un precio especial. Va a explicar a los padres de familia y a los estudiantes de todo el proceso. Ya para la siguiente. ¿Alguna otra duda? Hay una pregunta en el chat, perdón, por acá. Ya, perdón, era una respuesta que le estaban dando a un participante. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Con toda confianza. Disculpe, una consulta. Sí, cuéntanos. ¿Usted cree que podría explicar con mayor profundidad la diferencia entre nicho y segmento de mercado? Porque no me Ya. quedó muy claro. Sí, por supuesto que sí. Estoy seguro que el profesor Kremer, creo que es el que te va a explicar eso, lo va a hacer mejor que yo, porque él es el experto pero un segmento de mercado es una porción de mercado delimitado. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos atendiendo a un segmento de jóvenes de cuarto y quinto de media, ¿cierto? De los COARs. Eso es un segmento. Jóvenes de cuarto y quinto de media de los COARs, ¿cierto? Ahora, si es que yo te hubiera dicho jóvenes de cuarto y quinto de media de secundaria, ¿es más grande o más pequeño que ustedes? Más grande. Muchísimo más grande, ¿no? Entonces, fíjate que entre todos los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria, que es un segmento de mercado, he tomado a un puñadito, que son de los COARs. Eso es un nicho de. Entonces, cuando llamamos nicho de mercado, es una población, pero pequeñita. O sea, no voy a atender a todos, solamente a un grupo reducido. Por eso se le llama nicho de mercado. Segmento es cuando es un volumen grande. ¿Ok? Esa es la diferencia básica entre nicho y mercado. Nicho y segmento, perdón. Un segmento está compuesto por muchísimos nichos. Inclusive Michael Porter, que es una de las autoridades más importantes en lo que es estrategia, habla de 3 tipos de estrategias. Dice el líder en costos, el líder en diferenciación y el líder en enfoque o nicho, que es el que solamente va a un nicho pequeñísimo de mercado y apunta ahí todas sus baterías. Eso es un nicho de mercado. No confundan con el otro nicho que nosotros utilizamos en pues en nuestras conversaciones. No se preocupe. Y muchas gracias por la Por eso respuesta y la Porter le llama ejemplificación. enfoque. O sea, Porter le llama enfoque. Pero en marketing se le llama nicho. ¿Qué otra pregunta? Dairo, ¿estás con la mano alzada, me parece? Sí, disculpe, una Cuéntanos. pregunta. Cuéntanos, Dairo. ¿Cómo podríamos obtener una subvención si en el caso de que quisiéramos colocar un proyecto en el mercado? Una subvención, es una buena pregunta. Cuando tú dices subvención, te estás refiriendo a un sponsor, ¿cierto? O sea, a alguien que te diga, yo te voy a donar un dinero, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿A eso te estás refiriendo? Ajá, Ya. fuente de financiamiento.
Es que fíjate que en el financiamiento tenemos varios tipos. El financiamiento propio, es decir, cuando saco plata de mi bolsillo para mi proyecto. El financiamiento externo, que es cuando voy a un banco o voy a una caja municipal, ¿cierto? O me voy a una cooperativa y pido dinero prestado. Ese dinero se devuelve con intereses. Algunas empresas tienen subvenciones del exterior. ¿Pero por qué? Porque hacen pues, ayuda social, apoyo social. Lo cierto es que conseguir esa subvención no es muy fácil. No es muy fácil, tienes que, supongo yo, tienes que cumplir una serie de requerimientos para que los que suelen ayudar en este tipo de gestas te subvencionen. Por ejemplo, la cooperación japonesa, la cooperación suiza, pues la cooperación europea, ¿no? Pero no se lo dan a todo el mundo porque digo, oye, yo quiero, ay, pasa, ¿no? Oye, o si no, con una empresa interna, ¿cierto? Yo le podría tocar la puerta, no sé, a una minera y decir, oye, tengo este proyecto, pero quiero que me subvenciones. Es decir, que tú seas el sponsor de. ¿Ok? Entonces, la empresa minera podría ser que tengan fondos para una subvención, podría ser que no. Pero si es que tuviese los fondos, tiene que ver qué tipo de proyectos es y si es que coincide con sus, ¿cómo se llama? Con su visión de negocio, ¿no? Así es como se podría conseguir. No es muy fácil, ¿ah? No es muy fácil conseguir subvenciones. No sé si con eso te contesto, Dairo. Sí, sí, sí. Ah, ok, muchísimas gracias. Vale, no, por nada, un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan un par de minutos, la podemos aprovechar. Encantadísimo yo. ¿No más preguntas? Mira, tengo 64 participantes. Recuerden que uno de los trucos más útiles para hacer una buena carrera pues, universitaria y también una buena secundaria, ustedes están entre cuarto y quinto, es preguntar, ser curiosos, que no queden dudas. ¿Ok? No hay pregunta débil, no hay pregunta fofa. Todas las preguntas son buenas. Pues a veces uno dice, oye, pero esa pregunta es un poquito fuera de lugar. Pero hay más de uno que está pensando en la misma pregunta, pero que no se atreve a hacerla. Pregunten, pregunten. Siempre es bueno preguntar. No se queden con las dudas. A ver, tengo mensajes. Voy a leer algunos mensajes que me están mandando. Un ratito. Es mensaje de Cocrea 1. Todas las preguntas son para los organizadores que creo que ya les están contestando. Bacán. Bueno, juventud, muchísimas gracias por participar. Reitero mi pues, agradecimiento a aquellos que han sido súper, hiper puntuales. Eso es muy bueno. Yo voy a ser muy puntual también con la salida. Tengo una reunión a las 6. Y les recuerdo que a partir de mañana comenzamos a conversar un poquito más a profundidad con distintos colegas. Por ahí me van a ver el día miércoles, me toca a mí, sobre cada uno
de los elementos de mi modelo Canvas, ¿ok? Entonces, vayan pensando en su proyecto para que puedan hacer preguntas, ¿ok? Nosotros, con el mayor gusto, se las podemos pues, absolver. Y si no, pues averiguaremos un poquito más. Muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego, cuídese. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, Cuídense ustedes gracias. también. Abríguense que estás en ciertas partes de nuestro querido país. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao. Gracias. Mister, cuídese. Chao, chao. Nos vemos. Gracias por todo. Chao.